Amada Iglesia, buen día. Les invito, si son tan amables, a que se dirijan en sus Biblias a la segunda carta del apóstol San Pedro. Segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1. Como ustedes saben, estamos desarrollando una serie de sermones con respecto al pecado de la idolatría. Y ya hemos avanzado en 2 sermones y quedan 2 más. Solamente a manera de repaso y para ambientar a los que no lo han escuchado, hemos visto un sermón en donde estuvimos hablando del concepto de la idolatría, estuvimos hablando de las maneras en las que uno puede ser idólatra. Y habíamos visto que el concepto de la idolatría es que idolatría es tener en el corazón a cualquier cosa que suplante el lugar que le corresponde a Dios. Habíamos visto que hay maneras de idolatrar y esas maneras de idolatrar, por ejemplo, son asumir que Dios es algo menor de lo que realmente es. Y que eso ocurría normalmente cuando en nuestro trato con el Señor no confiábamos en Él cuando orábamos, lo menospreciábamos en relación a su fidelidad, en relación a la veracidad de sus promesas, y cuando en nuestra relación desde nuestro corazón se asume a un Dios inferior al Dios que realmente es, eso es adoración. Habíamos estado viendo que la adoración no es solamente esto, el atentar contra la verdadera naturaleza de Dios, sino también adorar a Dios o querer adorar a Dios, pero de una manera inapropiada. Habíamos visto que Israel era un adorador que quería adorar a Jehová, pero a través de un becerro de oro. Y de esa manera habíamos visto que en los tiempos modernos el mismo pecado se representa en la adoración, cultos que son sensuales y que en realidad no apuntan a la gloria de Dios, sino que intentan solamente alimentar las emociones. Y la manera inapropiada de adorar también era justamente idolatría. Y habíamos visto también en ese sermón que otra forma de idolatrar es cualquier cosa que está instalada en el corazón, que es un ídolo para nosotros, como por ejemplo la codicia, la lascivia, el amor por las cosas materiales, la codicia del dinero, la lascivia, la lujuria, los sentimientos pecaminosos. Todos estos son ídolos del corazón. Todo esto ocupa el lugar que realmente se le debe dar solamente a Dios. Y habíamos visto también que la idolatría entonces era sumamente nociva, dañina, que Dios la condenaba. En el sermón siguiente habíamos visto lo que era el verdadero caos de la idolatría, que en realidad atentaba contra lo que era razonable, atentaba contra la razón. Y estuvimos viendo cómo el apóstol mostraba el ejemplo. Ustedes no pueden estar participando de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Es algo totalmente incoherente que un verdadero hijo de Dios esté en la idolatría. Y habíamos visto que no solamente era incoherente, sino que era demoníaca, que detrás de cada ídolo había un demonio y que había una conexión directa con el mundo oculto cuando éramos idólatras. Y por último habíamos visto en el sermón anterior que traía el juicio y la ira de Dios. Nunca la idolatría fue dejada como algo superficial y pasada por alto por parte de Dios. Pero ahora nos toca ver 2 sermones, del cual este es el primero, y cuando tenga la nueva oportunidad voy a dar el segundo. Y estos 2 sermones se titulan Superando el pecado de la idolatría. Y en la primera parte del sermón voy a desarrollar lo que significa superamos el pecado de la idolatría entendiendo la suficiencia de la salvación. El sermón de hoy se titula Entendiendo la suficiencia de la salvación. Y este sermón contiene 3 puntos. El primero de ellos es el poder divino en la salvación. El segundo es la provisión divina en la salvación.
Y el tercero es las promesas divinas de la salvación. Sea amable y vaya a 2 Pedro capítulo 1, los versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor en 2 Pedro, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Noten ustedes cómo el apóstol Pedro está hablándole justamente a los creyentes y haciéndoles entender de la suficiencia de la salvación, la cual ha dado como resultado que uno pueda huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y si ustedes lo conectan con el versículo que se desprendía del estudio de Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo 5, el último versículo, él decía, guárdense de los ídolos. Y cuando nosotros hablamos y tomamos 1 Corintios para fundamentar los otros mensajes, el apóstol Pablo decía ahí, similar a Juan, huid de la idolatría. Ahora Pedro, otro mensaje apostólico, nos dice, ustedes por la salvación han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, este es el sitio escritural que arroja luz para que entendamos cómo superar el pecado de la idolatría. Y en realidad Pedro ya nos da la primera pauta, el primer destello de luz. Es la salvación la que los ha llevado a huir de la idolatría. En 2 Corintios 9:8, el apóstol Pablo hace una declaración que es profunda y que es asombrosa acerca de la generosa suficiencia que posee la salvación. Él dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es tremendo. Cuando nosotros nos vemos prendidos al pecado de la idolatría, es porque en realidad no hemos analizado la suficiencia liberadora de la salvación planificada por Dios desde la eternidad. Si tú quieres desprenderte de ídolos, aférrate al conocimiento profundo de la salvación que Dios te ha regalado. La palabra traducida suficiente es autarquía y se refiere a una autosuficiencia, lo que significa tener todo lo necesario. No te falta nada para poder desprenderte de tus ídolos. Lo tienes todo. Además significa ser independiente de circunstancias externas y de lo que las fuentes externas puedan proveer. Los recursos espirituales de los creyentes, proporcionados generosa, ampliamente por Dios, por la gracia que nos ha sido dada, esa gracia divina, son todos suficientes para satisfacer todas las demandas de la vida del creyente. Entonces la palabra de Dios lo dice en Filipenses 4:19. El Señor pues suplirá todo lo que os falta en gloria en Cristo Jesús. Es que Él es todo abundante, su salvación supera las necesidades que tú tienes. Pero a pesar de la revelación de Dios y de la suficiencia que Él muestra que tiene la salvación, la generosidad de su salvación, a menudo los creyentes creemos que de alguna manera Él fue escaso en la dispensación de su gracia.
Algunos creyentes creen que Dios puede haberle dado suficiente gracia para permitirles ser justificados, pero no es tan suficiente la salvación para ser santificados. Graso error. Otros creyentes también piensan que sí, que la salvación fue suficiente para la justificación y que fue suficiente para la santificación, pero que es escasa para la protección entre el llamado y la glorificación, o sea, en nuestro tiempo terrenal. Sí, está bien, puedo haber sido justificado, puedo haber sido salvo, pero no sé si voy a ser protegido de las debilidades de mi vida. Entonces es necesario que entendamos que no hay ninguna razón para que un creyente dude de la suficiencia de la gracia de Dios, o para que busque recursos espirituales en otra parte como consecuencia de dudar de la suficiencia profunda de la salvación. Pablo amonestó a los de Colosas y les dijo en el capítulo 2, versículos 8 al 10, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hay nada dejado al azar. No hay nada que la salvación de Dios no contemple. Es posible superar el pecado de la idolatría, porque eres un hijo del Rey. Jesús comparó a la salvación con una fiesta de bodas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y él dice, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y él usa esta analogía porque en la cultura judía del siglo I, la fiesta de bodas representaba una celebración abundante, generosa. De igual forma, cuando Jesús redimió a los suyos, al pueblo santo, Dios dispensó con generosidad la gracia a través de la morada del Espíritu Santo, el cual provee toda la gracia y todos los recursos espirituales que los creyentes necesitamos. La salvación es todo suficiente, es abundante. Entonces Pedro recuerda justamente esto en su carta. Y les hace entender a los creyentes, miren la superabundante gracia que hay en la salvación, porque la salvación contempla poder divino, contempla provisión divina, contempla una adquisición divina y contempla promesas divinas. Es imposible que ustedes, si son salvos, sigan siendo presos de la idolatría. Pero pastor, yo no me inclino a un ídolo, yo no estoy tratando con hombres muertos, yo no voy a algún medium para que me conecte con algún pariente y que me diga lo que tengo que hacer. No hace falta. Puede que seas un amante de tu propio ego, puede ser que seas un amante de la envidia, puede ser que seas un amante, un codicioso del dinero, puede ser que seas un amante y un codicioso del estatus, puede ser que tengas el ídolo del sexo en tu corazón, puede ser que tengas el ídolo de la mentira en tu corazón. Cristo te quiere hacer libre en esta mañana, porque la salvación es suficiente para que lo seas. En primer lugar, debemos tomar conciencia del poder divino que actúa en nosotros por ser salvos. Y entonces, cuando usted toma el pasaje que hemos leído, dice en la primera frase, en la segunda frase del versículo 3, nos han sido dadas todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Esto es escalofriante. Cualquiera que sea la suficiencia espiritual, la abundancia de la salvación que tienen los creyentes, esto no debe ser entendido de que posea desde dentro nuestro
Esa suficiencia y ese poder no provienen de nosotros, sino que provienen de Dios. Por eso dice, nos han sido dadas por su divino poder. Se derivan de ese divino poder. Vienen del poder de Dios. Escúchelo bien. Usted es el resultado acabado del poder de Dios. Cuando estoy en la consejería y me presentan un pecado en el cual la persona lo toma como una enfermedad crónica, cuando un pecado es crónico hay evidencia de ausencia de salvación. No existen las enfermedades crónicas frente al poder del Señor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice la palabra. No dice acaricia la enfermedad crónica, no dice ríndete porque no la puedes superar. La idolatría debe ser derrotada en nuestras vidas porque somos salvados por el poder de Dios. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. No es el poder de un Dios con minúscula el que debe actuar en nosotros. Es el poder del Dios vivo y verdadero el que actúa en nosotros para matar el poder de los dioses minúsculos que tenemos nosotros. El poder que actúa en los creyentes es de la misma naturaleza divina del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Eso se lo escribe Pablo a los Efesios. El poder que actúa en nosotros es el mismo que actuó para levantar a Cristo de entre los muertos. ¿Entiendes esto? El poder de Dios se resume en la capacidad de darle vida a un muerto. Entonces es imposible que si tú vienes y tienes vida y has estado muerto, no puedas luchar con algo que te queda pegado en tu vida antigua o de tu vida antigua. Y que digas que no lo puedes vencer, porque lo que era imposible de vencer, que era tu muerte espiritual, Dios ya la venció. Entonces, ¿cómo puede ser que haya una escala menor que supera lo que fue superado, que es la muerte? Esto quiere decir, el poder de Dios es lo que debemos entender, en primer lugar, como la gran salvación que tenemos y a través de la cual podemos derrotar esos ídolos. Ese poder permite a los santos hacer obras que agradan y que glorifican a Dios. En Efesios capítulo 2 y versículo 10 nos dice claramente que nosotros somos hechura suya. Esto habla de poder. Nadie puede fabricar una vida cuando no existe vida, si no hay poder divino. ¿Quién es el único dador de la vida? Entonces, cuando Efesios dice somos hechura suya, es la contemplación del poder que exclusivamente lo tiene Dios. Y somos resultado acabado de ese poder. Ahora dice creados en Cristo Jesús. Es el plan de la redención eterna. Nos ha incluido en Cristo. Ha depositado ese poder en hacernos sus hijos. Pero dice, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El poder de Dios se traspasa a las obras que son el resultado de ese poder. Y de esto va a tratar el segundo sermón, el que cierra la serie, superando el pecado de la idolatría. Provenimos del poder de Dios, mi amado hermano, y podemos hacer obras que glorifican a Dios. Pero dice, nos han sido dadas por su divino poder. Y evidentemente hay un pronombre posesivo, este su, que se refiere al Señor Jesús. Entonces, si ese pronombre personal modificara a Dios, es probable que Pedro no hubiese usado la palabra descriptiva divino. Entonces, la deidad está intrínsecamente en el nombre de Dios. Y por eso es que esto es un indicativo claro de las Escrituras para aseverar que el Hijo de Dios, que es Jesús, es verdaderamente Dios. Eso es lo que significa el pronombre su allí. Es que Jesús es Dios. Contiene el poder de Dios para salvar.
En San Juan 10:30 dice el Señor: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. En Hebreos 1:3 nos dice claramente que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y esto refuta toda duda de alguna persona que pretenda descalificar al Hijo de Dios como Dios mismo. En 1 Juan 5:20 dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, estamos vinculados en Cristo y la palabra habla de que Cristo tiene en sí el poder de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Pedro mismo había sido testigo del poder divino de Cristo en diversas oportunidades de la compañía con Él en el ministerio terrenal. La provisión de ese poder espiritual o bendiciones espirituales que Dios hace a los creyentes, no solamente que se inicia en la eternidad, en su deseo y en su voluntad, se hace presente cuando nos llama, pero nunca se corta. Nunca se corta. Y ese es el problema. El problema es que el creyente lidia contra su idolatría porque no está aferrado al poder de la salvación, o bien porque no es salvo. Los hombres pueden distanciarse de la fuente divina por medio del pecado. Pueden dejar de ministrar en ministerios. Y pueden no utilizar el poder que está disponible en la salvación. Pero desde el momento en que experimentan la fe en Jesucristo, hay una seguridad que estas bendiciones espirituales le han sido dadas por parte de Dios para fortalecerlos y que Él no las retrae. Son permanentes. Han sido dadas allí. Proviene del griego de doremenes, que significa justamente que son continuas y eficientes en el tiempo presente. Dios las otorgó de manera permanente y no decaen en la eficacia de su poder. Y por ese poder, los creyentes podemos mantenernos en una vida que glorifica a Dios. Entonces quiero llamarte en esta mañana a la reflexión, después de ver este primer punto. ¿Tú eres verdaderamente consciente de que si eres salvo, eres un receptor del poder divino? Yo recuerdo cuando era muy niño y venían esos dibujitos animados, que eran sanos, ¿no? Eran muchos más sanos que los de ahora, siempre tienen algo, ¿no? Pero me acuerdo que habían esas varitas mágicas, ¿no? Y que tocaban unas varitas y hacían ¡puf! Y aparecía algo, ¿no? Y eran dibujos animados sanos. Me da la idea como ese poder que de la nada hace algo. En realidad, así es Dios. De verte muerto en el delito y en el pecado, Él pensó que seas un hijo que habita la gloria. Y te tocó con su poder para hacerte miembro de su familia y depositó en ti todo su poder para que superes la travesía terrenal. Una persona que no entiende que el poder de Dios radica en Él mismo, todos los pecados de la vida y todas las vallas de la vida la ve como justamente una montaña insuperable. Yo estoy con la pornografía, hermano. Sí, o yo estoy mirando las piernas de la secretaria hace mucho tiempo, el escote, o yo estoy escuchando, dice la hermana, a mi jefe que viene y me trae el bombón las mañanas y viene con el perfume que a mí me gusta, pero yo no puedo luchar contra eso, es más fuerte que yo. Eso es no entender la salvación. Eso es no entender la salvación, porque la salvación es poder de Dios aplicado en una vida débil. Y cuando el poder de Dios se aplica en una vida débil, esa vida débil se hace poderosa. Cuidado con esta frase.
El poder no es tuyo, se hace poderosa en Dios. Es que nos olvidamos del texto que dice el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros. Ese espíritu de poder, dunamis en el griego, el poder que representa la explosión de una dinamita. Ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, ese espíritu de dominio propio. Pastor, yo lucho contra el amor al dinero, no lo puedo superar. Aferrate a la salvación o pedile a Dios que te salve. No puede un billete controlar a un habitante de la gloria por toda la eternidad. No puede una tecla y las asquerosidades de una pantalla pornográfica controlar a quien adorará la santidad y la gloria de Dios por siglos de los siglos. No puede la lascivia sexual, la atracción de una persona que no es tu marido, que no es tu mujer, controlar a alguien que va a estar postrado, poniendo su gloria y su alabanza ante el Señor Todopoderoso. Es mentira que no se puede, es que no has analizado el poder de Dios para salvar. Punto número 2. La salvación contiene provisión divina. Si vas a la primera parte del versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y a causa de los constantes pecados y fracasos que tenemos como cristianos, a muchos de nosotros se nos hace difícil no pensar que incluso después de la salvación se ha perdido algo en el proceso de la santificación y que por eso no podemos vivir la vida que el Señor espera de nosotros. Y es una manera incorrecta de observar la salvación. Nada se pierde en la salvación al medio. La salvación es tan perfecta hoy como fue planificada de manera completa y perfecta en la eternidad por el Padre. Entonces, en esta idea equivocada, los creyentes buscan, tratando de suplantar la abundancia de la salvación, que creen que no la tienen para poder vivir de una manera digna, buscan suplantar a causa de ese mal entendimiento segundas bendiciones. Y ahí se le da lugar a los errores doctrinales, como por ejemplo, perfecto, ya sé lo que me pasa. Yo no puedo dejar la pornografía porque me falta el segundo bautismo del Espíritu Santo. Eso es, pastor. Todavía no recibí la unción, ¿sabe? Por favor, ¿me impone las manos, pastor? Y yo los miro. Venga, pastor, me dijo uno, ¿me puede orar? Pero ¿y por qué te tengo que orar? Yo quiero orar por vos, pero ¿por qué? Y para que puedas superar, obviamente lo voy a preservar, tal cosa. Perdón, le digo, yo soy un pecador como vos que te ministro y pido perdón antes de predicar. Si yo te impongo las manos, vos no vas a superar nada, es el Señor el que te va a dar la superación de tu problema. Yo puedo orar por vos, pero no te puedo sacar el pecado. Entonces, el creyente busca las segundas bendiciones, la unción del Espíritu, bautismos espirituales. Otros dicen, bueno, hasta que yo no hable en lenguas no voy a poder superar esto, porque ahí quiere decir que tengo la llenura. Experiencias místicas en cultos en donde se busca el escalofrío desde la punta de la nuca hasta la punta de los pies, si no la presencia de Dios no está. Visiones psicológicas, yo soñé. Usted sabe, pastor, que yo me dormí y soñé y lo vi a Cristo al lado de María y Él venía y me decía que yo tenía que hacer tal cosa. Cuando empiezan con esas historias, vamos a la Biblia, ¿qué te dijo? Y me dijo que tenía que predicar, no te hace falta eso, dice acá que prediques. Y me decía que tengo que ser santo, no hace falta eso, te lo dice acá que tienes que ser santo. Y siempre lo que se dice es lo que la Biblia dice, ¿hacía falta el sueño? El punto es, cuando el creyente no entiende la salvación, ese hueco que queda en su comprensión lo busca de llenar con gasa o algodones. La autocrucifixión, el castigo del cuerpo. Yo tengo que ser de tal manera porque
para que Dios esté contento conmigo. Y personas que se castigan en su cuerpo y no entienden que la santidad es aferrarse a la salvación y es vivir en la guía del Espíritu Santo, negando los deseos de la carne y obedeciendo a la palabra. Emociones aumentadas, personas que intentan sentir esa pasión de ese supuesto espíritu que llega. Y entre comillas digo, si el espíritu está llegando para esas personas, no eran salvas. Arrancar un culto y pedir que el espíritu venga es no entender que el espíritu está en la verdadera iglesia que está adorando en ese culto. No viene dos veces, no hay dos Espíritus Santos. No hay una segunda unción. Dios no da el Espíritu por medida. No es una fracción de una persona. Es completa y total en la salvación. Tenemos la tercera persona de la Trinidad. Nos ha adoptado como templo. No podemos pedir emociones aumentadas. Personas que se tiran en el piso y que patalean. Como cuando aplastás una cucaracha y quedan moribunda. Y patalean porque la tomó el Espíritu. Y otros se ríen y se tiran y rolan. Recuerdo una vez en un campamento, estábamos con una iglesia, en ese momento pastoreaba una iglesia de 150 personas, estábamos todas en el campamento y había otra iglesia de otra fe que estaba en un culto y nos habían separado por horarios. Bueno, tal iglesia va a tener el salón general donde entraban más de 200 personas, de tal hora a tal hora. Termina, tienen media hora para barrer, limpiar, ¿verdad? Entra la otra iglesia. Termina, tienen media hora, entra a la otra iglesia, porque era tan grande el lugar que había varias iglesias, al menos recuerdo 4, y cada una tenía un tiempo. Y entró una iglesia de estas, ¿no?, que busca llenar con algodones lo que no entienden de la salvación. Y empezó el culto. Pero cuando llegó la hora, supuestamente el Espíritu Santo los había tomado. Y cuando nos asomábamos por el vidrio, veíamos personas rolar, tirarse, levantar, como una sesión de yoga, levantar los pies. Entonces hablábamos con los pastores, mira hermano, nos toca el turno para empezar nuestra reunión. No podemos detener al Espíritu. Resulta ser que el Espíritu ocupó el lugar de nuestra iglesia, de la otra iglesia, de la otra iglesia. Eran las 3 de la tarde y la gente seguía rolando para un lado, para el otro, hasta que el Espíritu dejase de trabajar. Ridículo totalmente. No pudimos tener la reunión en el templo esa mañana, porque el Espíritu trabajaba en un lugar. Las demás iglesias no pudieron adorar. Hay problemas tremendos cuando no se entiende la salvación. Personas que quizás rolan horas, pero salen y se van con el amante. Rolaron horas, pero no dejan la mentira. Sintieron el escalofrío y saltaron de gozo, pero no dejan la envidia. Si le sacás la cuenta del cajero automático, mueren, porque no confían en Dios. Es posible superar la idolatría cuando creemos en la salvación que verdaderamente tenemos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, toda clase de ignorancia y de tergiversación de las Escrituras es la que acompaña a esas prácticas que son insensatas, que en sus raíces son fallas de entender perfectamente lo que el Señor está diciendo por boca de Pedro. Te ha sido dado todo en la salvación. No busques una porción más de lo que no significa ser salvo. Los cristianos han recibido todas las cosas en forma de poder divino que se necesita con el fin de prepararlos para una vida de santificación. Y no les falta nada, absolutamente nada, para que puedan vivir santamente. Eso es lo que dice Pedro. Lo pueden hacer. De lo contrario, la salvación sería débil y verdaderamente escasa. Y eso no es así. En vista de esta realidad, el Señor
nos responsabiliza a cada uno de nosotros, los creyentes, para obedecer los mandatos de la palabra. Todos están en la Biblia y no podemos dejar de obedecerlos, porque es allí donde caemos en debilidad. Los cristianos no pueden afirmar que sus pecados y fracasos son consecuencias de una provisión escasa por parte de Dios. Dios me ha salvado, pero no me ha dado el suficiente poder para poder vencer la mentira, el engaño, la infidelidad, la lascivia, la codicia, el amor por lo que se esfuma y lo que no le agrada. Sí tienes el poder. El problema es tuyo, es mío, no es de Él. No hay tentación, no hay ataque de Satanás ni de sus demonios que esté más allá de los recursos que el creyente tiene para vencer la idolatría. De lo contrario, Dios hubiese fallado. Entonces, con el propósito de resaltar la magnitud del poder divino dado a los creyentes, Pedro hace una declaración profundísima que los santos han recibido de parte de Dios. Panton, todas, el griego allí, todas, no falta una. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El término todas las cosas está en una posición enfática, porque el Espíritu Santo está resaltando a través de Pedro la magnitud autosuficiente de la salvación que gozan los creyentes. Están todas las cosas dadas, todas las que pertenecen a la vida y todas las que pertenecen a la piedad que deriva de la vida, todas han sido dadas. Entonces no te falta nada. ¿Quién tiene razón, la palabra o tu sentimiento? El gran poder que se dio a los creyentes arranca con la vida espiritual. Y esta vida espiritual sustentará esa vida en toda su plenitud. Hasta el día de la gloria, el poder de la salvación sigue intacto. No es un poder degenerativo. Nuestros poderes son degenerativos, tan débiles como nuestra vida que culmina en una tumba. Pero el poder de Dios no se degrada, no es degenerativo, no lo corroe el tiempo, no se gasta. Y si Él te salvó poderosamente, tú tienes poder para no ser idólatra hoy. No es tuyo, es el de Él, pero aférrate a Él y pasa a ser tuyo. Ese es el punto. La vida y la piedad de la cual hablan definen el ámbito de la santificación, la vivencia de la vida cristiana para la gloria de Dios, que se halla entre la salvación inicial y la glorificación final. Entonces, vida es en sí esencia de la vida. Y en esto voy a hacer un paréntesis para que entendamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida en su esencia absoluta nos han sido dadas. Vos tenés vida eterna. Lo único que se degrada de vos es tu cuerpo. Vos tenés eternidad. Dios te ha dado vida, su vida. No hay vida fuera de Dios. La vida en su sentido profundo es obra de Dios. Él es el único que posee eternidad y vida. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida nos conecta a la eternidad de gloria, en donde el Señor predefinió la salvación. ¿Y cuál es el punto original de esa salvación? Su persona. Cuando nos posicionamos en la imaginación y que obviamente nos supera, vamos a la eternidad. La eternidad es algo infinito para nosotros, pero no podemos ubicar a Dios en un punto entre la eternidad, porque eso es disminuir a Dios. ¿Me expreso? Si la eternidad para vos es un telón donde está un punto que es Dios, que es eterno porque está en la eternidad, no entendiste quién es Dios. Dios abraza la eternidad. Él es antes de la eternidad. Si no, no es Dios. El punto es, desde allí proviene la vida.
Él es vida en sí mismo. Él es vida. Él es nuestro Dios. ¿Qué dice Romanos? Dice claramente, a los que antes conoció. ¿Dónde está ese antes? En la eternidad. ¿Qué dice Pablo cuando escribe a los Efesios? Nos predestinó en Cristo antes de la fundación del mundo, en la eternidad. El punto inicial, el origen del poder de la salvación es la naturaleza eterna y gloriosa de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida son todas las que Dios pensó para conectarte a ti como un humano mortal con su vida eterna. ¿Qué pensó? Él te conoció. Un conocimiento premeditado, un conocimiento creacional, un conocimiento que surge del deseo que Él tuvo de hacerte a vos con tu fisonomía, nombre, apellido, sabiendo que existirías en esta generación, con todos tus rasgos de carácter, tal cual como tú eres, así Él te pensó, Él te conoció antes con nombre y apellido, y porque te conoció, te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y porque te predestinó, te llamó. Y porque te llamó, te justificó. Y porque te justificó, te va a glorificar. Todas las cosas que pertenecen a la vida te han sido dadas. Pero también dice, y a la piedad. La piedad es justamente la práctica de la vida a través del cuerpo en esta tierra. Es una vida piadosa, la vida del que tiene vida eterna. Entonces, cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es una conexión perfecta. Quiere decir que el poder con el que arranca la noción de que tengas vida eterna perdura en la posibilidad de ser piadoso. ¿Hasta dónde? Hasta que en la gloria final sigas ligado a la vida eterna de Dios. ¿Pero qué pasa hoy? Lo que pasa hoy es que no entiendes lo que pasó siempre. Es que tienes poder de Dios para vivir en la piedad y no sujeto a la idolatría. Es por eso que los creyentes están eternamente seguros y se les puede asegurar que Dios les dará poder para preservar la vida en santidad hasta el fin. A través de toda tentación, de todo pecado, de todo fracaso, de toda vicisitud, de luchas y pruebas de la vida, siempre el poder de Dios estará activo para que puedas vivir en piedad. La palabra traducida piedad es eusebeia y engloba la verdadera reverencia en adoración a Dios, acompañada de una obediencia activa. Dicho de otra manera, el que tiene vida eterna, que ha surgido del poder de Dios, tiene poder para vivir adorando a Dios a través de una vida piadosa. Eso dice Pedro. Los santos nunca deben cuestionar la suficiencia de Dios para que sus vidas puedan ser santas. Porque su gracia es tan, pero tan poderosa para salvar y para preservarlos que no puede fallar. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice claramente, el que comenzó en vosotros, ¿cuándo lo comenzó? ¿En un plan B cuando cayó Adán? Pero por favor, lean la Biblia. Lo comenzó en Él, en la eternidad, el que comenzó la buena obra. Ahora, la comenzó en nosotros en el tiempo, pero Él empezó en la eternidad. Él te conoció. Cuando Él te llamó, ahí arranca la buena obra. En vos, ya la tenía pensada. Pero entonces, ¿qué dice? La continuará hasta el día de Jesucristo. Pablo es claro cuando dice, el Señor te sostiene. Y mi amado hermano, ¿tú entiendes que tienes todo lo necesario para no ser un idólatra hoy? Y entonces estás diciendo, pero pastor, yo no me puedo librar de esto. Tienes todo lo necesario para ser libre. Ora al Señor.
Pide perdón por tu pecado. Entiende que la salvación contiene en sí buenas obras que el Padre diseñó de antemano para que vivamos en ellas. Yo no puedo tratar bien a mi esposo. ¿Por qué? Porque sos pecadora. Yo no puedo tratar bien a mi esposa. ¿Por qué? Porque sos un pecador. Pedí perdón. Sí la podés tratar cuando el Espíritu te guía, bien. Sí lo podés tratar cuando el Espíritu te guía, bien. Yo te invito a que en esta mañana vayas al Señor y de corazón le digas: Señor, yo no puedo contra esto. Dame la gracia tuya que en mí ha sido depositada. Sácame esto, líbrame de esto. Quiero ser libre hoy. Pero también la salvación contiene justamente esta provisión divina que es el conocimiento profundo de Cristo. Y si tú vas al versículo 3 de 2 Pedro 1, la última parte dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Después de tener en cuenta el poder divino, después de tener en cuenta la provisión divina a disposición de los creyentes, surge entonces esta pregunta: ¿cómo se experimentan estas verdades en toda su plenitud en nosotros? Y el apóstol indica la manera, indica el medio, por eso dice mediante. Es una palabra griega que habla de un canal que comunica una realidad contra su práctica. Es a través de, es mediante el conocimiento de Jesús que esto puede ser llevado a la práctica. Entonces, está todo dado, está todo otorgado para que no seas idólatra, pero entonces tú llevas una vida distante de Jesús. Es la misma distancia que tuvo Pedro por ser un cobarde en ese tiempo y terminó negándole porque le seguía de lejos, dice la palabra. ¿Cuál es tu distancia de Jesús? No te alcanza con la chapa de bautista reformado o no reformado. El secreto de vencer el pecado no se basa en la denominación, se basa en el reinado de Cristo en tu vida y en la mía. Y ese es el punto. Pedro dice, ya estaba por decir Pablo, costumbre. Pedro dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es mediante el conocimiento de Jesús. Ahora, ¿qué es el conocimiento? Ahí en el griego es epignosis y se refiere a un discernimiento profundo, verdadero, de quién es Jesús. No basta desligarnos de un ídolo con tener el conocimiento superficial de Cristo. Sí, el Cristo de la cruz, el que fue y me salvó, pero bueno, usted sabe, hermano, todo el mundo lo hace. ¿Qué le hace una cañita más al aire, pastor? Sí, todo el mundo lo hace. Eso no es un conocimiento profundo de Jesús. El conocimiento profundo de Jesús te vincula con una consagración a Él. El conocimiento profundo de Jesús te vincula con el gozo de vivir para su gloria. El conocimiento profundo de Jesús te vincula con la copia de su carácter. Tú quieres ser como Él. El que dice que permanece en Él, dice la palabra, debe andar como Él anduvo. Entonces la palabra, conocimiento, se usa a veces de manera intercambiable con el término gnosis, que simplemente significa conocimiento. Pero Pedro se está refiriendo a algo más que un conocimiento superficial. Por eso es el prefijo epignosis. Lo coloca por sobre un conocimiento superficial y dice: cuando se trata de Cristo, no es superficial, es profundo, es epignosis. Y ahí viene el punto. Vamos entrando en la comprensión. ¿Por qué tengo todo y vivo bajo la prisión de la idolatría? Porque has descuidado los medios de la gracia que te vinculan al conocimiento profundo de Jesús. Escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. El mismo Señor te dio el ejemplo. Cada madrugada se levantaba y oraba al Padre en los montes, en el desierto, pero no tocamos la oración.
No estamos frente a su palabra, que es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No pasamos tiempo con el Cristo resucitado. No pasamos tiempo con su palabra. No pasamos tiempo en la adoración. Pero pretendemos que la salvación sea eficaz en desvincularnos de la prisión de la idolatría. Eso nunca ocurrirá. Es mediante el conocimiento, epignosis de Jesucristo, que Dios lo hace posible en vos. Cristo mismo advirtió del peligro de un conocimiento inadecuado de Él, incluso por parte de quienes ministran en su nombre. Cuando Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: momento, vamos a la verdad. La verdad es esta: nunca os conocí. Usaron mi nombre, yo no los conocí. Apártense de mí. Es decir, todo esto que han hecho son obras de maldad. Usaron mi nombre con un corazón réprobo. Usaron mi nombre sin tener verdadera comunión conmigo. Son hacedores de maldad. La única manera de poder hacer piedad es tener un conocimiento profundo de Jesús. No solo ser de Él, sino vivir en Él. Y de esto se encarga el Espíritu Santo. Quiero hacer un paréntesis acá. Es el Espíritu Santo quien comienza la obra, pero es el Espíritu Santo quien la continúa en nosotros. De lo contrario, el plan redentor de Dios no contemplaría que el Espíritu Santo nos adopte como templos de Él en el momento de la regeneración. Lo hubiese diseñado de otra manera. Si no necesitásemos la presencia de Dios Espíritu Santo para librarnos del flagelo de la idolatría, entonces no lo tendríamos a Él. El conocimiento salvador personal del Señor es el punto de partida. Esto es obvio para los creyentes, desde aquí arranca. Pero esto ocurre en el momento del llamado. Por eso dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Hay un llamado, El hombre no entra solo a Cristo. Tampoco, así como no entra solo en Cristo, tampoco puede recorrer el camino solo hasta la eternidad. Hay un llamado de Dios para su vida. Él nos llamó por su gloria y excelencia. Y teológicamente este llamado de Dios comprende dos aspectos: el llamado general y el llamado eficaz. Hay un teólogo, Horne de apellido, que lo define estos dos llamados de la siguiente manera: el llamado general es una invitación que viene por medio de la predicación del Evangelio. Es un llamado que incita a los pecadores a aceptar la salvación. Por ejemplo, tenemos en la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y ahí llamó. Y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Fue un llamado. El mensaje querigma, que debe ser proclamado, la verdad del Evangelio con autoridad, contiene tres elementos esenciales, que son los que debe tener un llamado externo. El que predica debe tener un relato preciso, histórico, del Cristo que nació, del Cristo que murió, del Cristo que fue sepultado y del Cristo que resucitó, venció a la muerte. Debe tener una interpretación confiable de esos eventos. Una evaluación teológica, es decir, todo esto Cristo lo hizo para superar nuestros pecados y superar nuestra muerte. Y en tercer lugar, ese llamado debe tener una oferta de salvación, una convocatoria a venir a Jesús, una convocatoria a que haya arrepentimiento. Por eso es que en toda la Biblia la predicación cristocéntrica y apostólica es: arrepiéntanse y crean. Ese es el llamado externo.
Es el llamado general. Es al que se refiere la Biblia. Muchos son los llamados, pero hay una coma. Pero son pocos los escogidos. Entonces hay otro llamado que no se activa con el llamado general. Y ese es el llamado al cual se refiere Pedro. Es el llamado que nos hizo salvos. El llamado eficaz y activo siempre resulta en salvación. No se lo puede evitar, no se lo puede esquivar, no se lo puede negar. Se trata de una invitación creativa que acompaña a la predicación externa. Es creativa porque Dios allí crea, da vida a través de la regeneración del Espíritu al que está muerto en sus delitos y pecados. Es un llamado a la vida como el que Lázaro, que ya estaba podrido de 4 días, su hermana iba a la tumba y ella misma dijo: hiede ya, desde afuera de la tumba siento que es un cuerpo podrido, tiene 4 días. Pero Cristo se paró al frente y le dijo: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Ese es el llamado regenerador. Es la figura más clara de que en el llamado hay vida. Y ese llamado supera la muerte. Es el llamado que experimentan los que tienen vida. Entonces, es este el llamado del Espíritu de Dios. Y por ser este el llamado, justamente debemos entender que hay regeneración en el momento del llamado. Y en ese momento en el que Dios regenera, se cumple lo que dice San Juan 16:7, que el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es la obra del Espíritu que al llamarnos, al hacernos nacer con el nacimiento del Espíritu, San Juan 3:8, es allí donde Él nos convence de la necesidad de Cristo. Es allí donde nos muestra lo horrible de nuestro pecado. Es allí donde nos lleva y nos comunica el arrepentimiento para desesperadamente odiar el pecado, y nos muestra a Jesús para desesperadamente aferrarnos a Él como nuestro Salvador. Eso ocurre en el llamado eficaz. Posiblemente si tú eres un idólatra hoy, eso no pasó en tu vida. Posiblemente has escuchado el llamado por fuera, pero aún el llamado de Dios a que odies el pecado para amar la belleza de Jesús todavía no ocurrió. Los pecadores, dice ahí Pedro, son atraídos por la gloria y la excelencia de Cristo. Esa gloria solo pertenece a Dios. Y la excelencia de Cristo es que Cristo mismo es visto como la persona perfecta. Cuando Dios despierta al pecador en ese llamado eficaz, ve la hermosura de Jesús, ve la posibilidad de que ese es el Salvador, porque Él es un hombre perfecto. El pecador ve en Cristo a un modelo de hombre que nunca pecó. Y entonces Pedro dice: por su gloria y excelencia nos llamó. Es necesario que entiendas que necesitas estar lleno de Jesús si verdaderamente pretendes abandonar la idolatría. Arranca primero en esto. Tienes a Jesús, continúa en esto. ¿Estás lleno de Jesús? Estar lleno de Jesús es estar lleno del Espíritu, y estar lleno del Espíritu es estar lleno de su palabra. La Biblia hace como un paralelismo y los pone a la misma altura. Pablo claramente dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y paralelamente dice: el Espíritu mora en abundancia en vosotros. Es el Espíritu quien comunica a Jesús, quien lo revela. Es el Espíritu quien lo muestra. El que está lleno de Cristo pasa tiempo con la palabra, pasa tiempo con la oración. Y el Espíritu Santo, tomando la palabra, muestra a Jesús. El efecto de esto es que tú conozcas profundamente cada vez más de Jesús y quieras ser como Él en sus rasgos de carácter, en su vida santa, en su vida de obediencia al Padre, en su vida de integridad. Tú quieres ser como Jesús cuando pasas tiempo orando y cuando pasas tiempo leyendo, y la obra del Espíritu es mostrarte a Jesús. Eso hace que la idolatría
sea superada en tu vida. Por último y para terminar, debemos confiar en las promesas de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice el versículo 4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 4 de 2 Pedro capítulo 1. La gloria de Cristo como Dios y su excelencia como el hombre perfecto atraen a las personas a una relación salvadora con Él. Y por medio de estos atributos de gloria y excelencia, Jesús ha logrado todo lo que es necesario para la salvación de los creyentes, por lo que Él también les ha dado sus preciosas y grandísimas promesas. Y el término traducido "ha dado" proviene justamente de una palabra griega que justamente en tiempo perfecto describe una acción pasada, pero con efectos presentes. Es decir, son permanentes hoy estas promesas en nosotros. Son presentes hoy. Son preciosas, timios, y son grandísimas, megistos en griego, muy grandes. Y son valiosas, son las promesas que Él nos ha dado. Y estas promesas son la de la vida espiritual de gloria, la vida de resurrección. Es la promesa que tenemos. La del Espíritu Santo, la cual se ha hecho presente en nosotros. La gracia abundante que nosotros disfrutamos, el gozo de la salvación, todas promesas que el Señor nos da y que ha cumplido todas, excepto la última que falta, es llevarnos a la gloria. Él nos ha prometido fortaleza y nos da fortaleza, nos ha prometido guía y nos guía, nos ha prometido ayuda y nos ayuda, nos ha prometido instrucción y nos capacita, nos ha prometido sabiduría y nos da sabiduría. Él nos ha prometido el cielo y nos va a llevar al cielo. Nos ha prometido recompensas eternas y las tendremos. Son las grandiosas promesas de Dios. El Señor concede todas estas promesas para que por medio de ellas los creyentes lleguen a ser totalmente participantes de la naturaleza divina. Y aquí viene la conexión con lo otro. Si tú estás viviendo totalmente sujeto e impulsado por la antigua naturaleza, la que codiciaba, la que amaba el pecado, el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. El amor de Dios, el gozo de Dios, la santidad de Dios, la integridad puede ser nuestra, sujetos a sus promesas. ¿Por qué? Porque Él las cumple. Cuando la palabra dice llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, el término es koinonos, que significa ser participio socio. La idea de Dios al salvar a los creyentes es hacernos socios de la vida de Él, de la vida que le pertenece a Él. Y Él nos hace socios de Él desde el momento en que nos regenera, no desde el momento en que nos glorifica. Somos hoy socios de Él. Podemos ser participantes de su naturaleza, podemos vivir en su santidad, podemos dejar de odiar, podemos dejar de mentir, debemos dejar de mentir, debemos dejar de odiar, debemos dejar de codiciar, debemos dejar de ser lascivos. ¿Por qué? Porque somos socios de su vida. Pero termino como Él termina, habiendo huido, un gerundio pasado, Torá en el griego, corrupción, han huido de la corrupción. Esto habla y tiene un ímpetu de un organismo en descomposición, de una pudrición de la muerte, de la putrefacción, del olor a podrido que acompaña al mundo. Han huido de la idolatría
que proviene de la concupiscencia, del pecado o de los deseos de la carne, han huido al haberse hecho socios de la vida eterna de Dios en la persona del Salvador Jesucristo, el cual es poderoso para mantenerlos hoy viviendo en piedad. Y es por eso que cuando nos aferramos a la salvación vencemos la idolatría. Porque el plan perfecto de Dios no dejó librado nada al azar. Nos vinculó a Cristo. Y si estamos llenos de Cristo, aborrecemos ser idólatras. Puede haber alguien en este lugar que se cree cristiano, pero todavía es un prisionero repetitivo de la codicia. Es un prisionero repetitivo de la mentira. Tiene un montón de ídolos en su vida. Son todas las cosas que importan más que Dios y que te llevan a tener mayor gozo en el pecado que en Dios. ¿Sabes? Hay una sola necesidad en tu vida. Es la necesidad de entender que estás viviendo en pecado, de que estás muerto en tu delito y pecado y que el pecado solo tiene una sola solución y se llama Jesucristo. Él es el que cargó en la cruz el pecado de todo aquel que cree en Él. Él es el Salvador de todo aquel que en Él cree. Y si tú en esta mañana sigues siendo un idólatra, empedernido, entrégale tu vida a Jesús, arrepiéntete de tu pecado. Ven a Jesús y Él te perdonará. Padre, gracias, porque en la vida de un verdadero creyente es posible superar la idolatría. Y es posible superarla por tu salvación. Te adoramos a ti, porque nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y esto es maravilloso, nos han sido dadas por tu divino poder. Y ese poder es activo en nosotros y puede superar el flagelo del pecado hoy en nosotros. Señor, ayúdanos a vivir en integridad. Como una iglesia bíblica, ayúdanos a mostrar a Jesús para la gloria de Dios. Si hay alguien que no tiene a Cristo, salva pecadores en esta mañana para que dejen de idolatrar el amor por su propia pasión, el amor por sus propios deseos, el amor por su propia gloria y que entiendan que la vida más hermosa es vivir para la gloria tuya. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.